Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación al comité y en especial al doctor Duque por la invitación a hablarles hoy sobre las enfermedades psiquiátricas comúnmente vistas en las enfermedades funcionales. Hemos tenido un día y medio muy intenso de muchas charlas en los que hemos aprendido bastante y quisiera decirles que algunas de mis filminas están repetidas porque es un tópico en el cual hemos compartido cosas que han sido ya publicadas, entonces parte de la presentación va a sonar un poco redundante. Voy a tratar de facilitar esto para que no sea tan repetitivo. Em, Mis objetivos principalmente el día de hoy en la charla es describirles a ustedes la importancia de tener el conocimiento de la enfermedad psiquiátrica, ya que es bastante prevalente en las enfermedades funcionales. Quiero mostrarles la evidencia médica que existe en el momento de cuál es la mejor manera de poder tratar esta comorbilidad tan frecuente. Quiero que se familiaricen como clínicos en una manera de ver a este paciente de una forma individual, viendo su componente biológico, psicológico, y espiritual para realmente individualizar el paciente. Y también, una vez más, reenfatizar la importancia del manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes tan complejos. Entonces, me podrán decir qué tan prevalente es. Este estudio ya fue presentado, pero la evidencia de la mejoría de la enfermedad psiquiátrica actualmente creo que es escasa. Entonces, haciendo una revisión compleja de los manuscritos que existen hasta el presente, tenemos este manuscrito que muestra la utilidad de la intervención del tratamiento de la enfermedad psiquiátrica en la enfermedad funcional motora. Como ven aquí, ven que hay una prevalencia alta. Ven que están hablando del impresionante impacto que tiene la enfermedad psiquiátrica, no solo en la semiología, sino en el resultado final del paciente. ¿Qué quiero expresarme? El manuscrito por lo menos puede fácilmente describir que los pacientes que tienen enfermedad psiquiátrica no solo son más complejos, sino que su semiología puede mostrar una variedad de manifestación semiológica. Y es un paciente que no necesariamente tiene una sola semiología en su presentación motora. En vez de tener solamente un temblor, puede tener síntomas adicionales como distonias o tics. Y también demuestra que los costos, una vez más, son más altos cuando la enfermedad psiquiátrica está asociada. En esta población del estudio hubo 551 pacientes, la mayoría de ellos blancos. La prevalencia de mujeres fue más alta, aproximadamente 70%. 15% de ellos también tenían otra enfermedad funcional, como fueron las crisis no epilépticas, convulsivas. Y como ven, la ocurrencia de enfermedad psiquiátrica fue tan alta como el 75%, de la cual la más frecuente fue la ansiedad. 60% de estos pacientes, que es lo que vemos muy comúnmente en la práctica, seguida por la depresión y los otros trastornos psiquiátricos, los cuales incluyen el ataque de pánico, las enfermedades del ajuste, el desorden del estrés postraumático y los eventos de disociación. Ahora, este manuscrito escrito por el doctor Basler en el 2021 hace una evaluación de la prevalencia de la enfermedad psiquiátrica, no en la enfermedad funcional motora, sino en las crisis no epilépticas. Y no es sorpresa alguna, una vez más, ver que la prevalencia puede ser tan alta como 100% o mínimamente el 53%. Esto fue publicado en la Asociación Neuropsiquiátrica aquí de los Estados Unidos. ¿Qué podemos aprender? Yo como epileptóloga me encuentro con el reto frecuente de ver el paciente en la clínica por primera vez y hacerme la pregunta, ¿esto es una crisis psiquiátrica versus no psiquiátrica? Entonces, la historia clínica, como lo hemos visto en el Congreso, y una vez más voy a reforzarlo, nos da una ayuda increíble para tener la sospecha de cuál es una versus la otra. En cuanto a la enfermedad psiquiátrica, ¿cómo podemos decidir cuál paciente es de la crisis epiléptica versus el que no? El paciente epiléptico, por lo general, se presenta con enfermedad psiquiátrica tal vez un tipo,
¿ok? El paciente que tiene las crisis funcionales generalmente tiene más de una comorbilidad psiquiátrica. El manuscrito habla más o menos de un promedio de 3 presentaciones por paciente. Entonces vemos la complejidad del paciente funcional siendo más grande que el paciente con crisis epilépticas. Ahora, ¿cuáles son los tipos de patología psiquiátrica más comúnmente vista? Con el paciente de enfermedad funcional lleva la torcha la enfermedad de la ansiedad, seguidos con trastornos de personalidad. Comúnmente la personalidad en inglés el borderline, que se llama las enfermedades limítrofes, los cluster B y los clusters A. Lo mismo que el trastorno postraumático. Es más frecuentemente visto en las enfermedades funcionales. Otro tipo de enfermedades psiquiátricas, como, como las enfermedades de la alimentación, la anorexia y la bulimia, tienen una prevalencia igual. Al mismo tiempo que las enfermedades del mood disorders, como la depresión. Claro que algunos documentos o manuscritos, perdón, habla que la prevalencia de la enfermedad del mood disorder también puede ser a veces más alta con las enfermedades funcionales. Sin embargo, creo que existe la necesidad de más estudios de prevalencia epidemiológicas para tomar una decisión final. También tengan en cuenta que las crisis epilépticas, mientras más sean intratables, es mayor la prevalencia de la enfermedad psiquiátrica. Ahora, cuando vemos al paciente que tiene las crisis no convulsivas, tenemos que tener la visión de cuáles son los rasgos psicológicos que vemos con la evaluación de estos pacientes. ¿Por qué? Porque realmente nos podemos caer en la cuenta de entrada varias cosas. Una es tener una idea de más o menos qué tipo de pronóstico va a tener ese paciente. Claro que los estudios se contradicen un poco, pero una cosa muy importante es que cuando uno conoce el paciente y ve esos rasgos, puede empezar a concebir la idea de cómo empezar el tratamiento. Creo que ayer alguien preguntó, ¿tenemos una logística o un cuadro que nos diga en qué dirección tratar a cada paciente? Y realmente no existe. Y creo que por más que organicemos un sistema sistemático, no va a ser simplemente algo concreto, porque cuando estamos viendo estos rasgos, nos podemos dar cuenta qué patología está más activa sintomáticamente y tal vez empezar a actuar directamente en esa antes de empezar una ruta similar con todo tipo de paciente. A eso me refiero con algo individualizado. Para las personas que están en la audiencia, que no son psiquiatras, como algunos neurólogos, no estábamos realmente familiarizados con ciertos términos, pero los pacientes que tienen alexatimia, es decir, la dificultad de identificar la emoción o de mostrarla, al mismo tiempo que la desregulación emocional, son dos factores muy primarios que son perversivos. Perversivos quiere decir que son negativos, que va a ser un tipo de rasgo que nos está indicando que ese paciente va a ser un poquito más complejo para trabajar con él. El mecanismo de la avoidance, es decir, como decimos, sacarle el cuerpo, no enfrentar el problema, juega un papel muy importante en esta patología, porque mientras haya más condicionamiento a salirse del estresor o de la situación ambiental o social que presenta el paciente, va a haber mucha más dificultad de poder enfrentarse. Otra cosa que juega un papel importante en la recuperación es la capacidad del lenguaje, la capacidad de expresarse. La teoría de la mente es algo importante porque predice lo que la otra persona está pensando o actuando para poder funcionar en la sociedad. Estos pacientes generalmente no tienen esa facultad. Es muy comúnmente que sean pacientes somáticos que tienen varias quejas sintomáticas, ya sea sensoriales, físicas, mentales, de los cuales omnibulan la capacidad cognitiva de pensar claramente. Y ya habíamos hablado también del factor de la disociación, porque es un factor automático en el que juega un mecanismo de defensa para no enfrentarse con la realidad. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué factor juega el trauma? Ya sabemos que trauma no es prevalente en todo, pero tiene un factor muy importante.
Entonces, hay dos puntos importantes claves que quiero enfatizar. Uno, con el paciente que tiene la crisis no epiléptica, que la Asociación de Neuropsiquiatría habla que tiene una sensibilidad tan alta, casi de un 70%, con una especificidad casi del 90%, o sea que es muy alta en las crisis convulsivas no epilépticas. En mi experiencia, que es básicamente viendo a los veteranos en los Estados Unidos, este trauma es bastante importante porque los dos factores que diríamos que son más prevalentes en la condición de los veteranos es la presencia de un trauma encefalocraniano leve y de un desorden del estrés postraumático. Uno de los líderes nacionales e internacionales con los tratamientos de los pacientes veteranos es el doctor Salinsky. Él ha creado tipos de investigación con cuestionarios para este tipo de población. Uno se llama el PSEQ. Este estudio es un estudio relativamente viejo, en el 2013, en el que desarrolló un tipo de cuestionario donde lo comparó en la sociedad civil versus militar. Y básicamente el paciente entra a la sociedad, a la unidad de monitoreo y hace este tipo de cuestionario y lo que se pudo descubrir es que el paciente veterano en mayor porcentaje tiene una concepción y cree firmemente que la previa exposición al trauma juega o jugó un papel fundamental en la nueva presentación de la enfermedad motora o en particular de las crisis no epilépticas. Podemos ver aquí los números comparativos al final entre el trauma encefalocraniano en la población militar versus en la población civil. Y hay una diferencia entre el 17% versus el 5.6%. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque, como sabemos, comúnmente los pacientes que entran al monitoreo en la unidad de electroencefalografía, 25% de esos pacientes no van a tener epilepsia. Entonces, si podemos poner un tipo de cuestionario cuando el paciente está hospitalizado, podemos ver una asociación más directa en este tipo de predicción. Yo, como practicante de epilepsia por muchos años, una vez comencé mi práctica con los veteranos en el 2008, me di cuenta de la necesidad tan grande que había de tomar riendas o cargo de liderazgo en este tipo de población, porque en mi experiencia inicialmente lo único que podíamos hacer era que fuera a ver al psiquiatra y realmente el paciente quedaba abandonado. Entonces, tuve el privilegio de ser entrenada por el doctor LaFrance y con su mentoría y su enseñanza a través de los años he podido estar más envuelta en poder ayudar a participar en estos pacientes, en tener la facilidad de encontrar una ayuda multidisciplinaria, en especial con el tratamiento psicoterapéutico. Estos pacientes que vemos actualmente comúnmente han estado llevados a la guerra. Los pacientes más comúnmente vistos son los que han sido llevadas a la operación de Irak o Afganistán. Sin embargo, quiero decirles que el número de mujeres veteranas ha aumentado gradualmente a través de los años y ahora la población ha sido más joven y más o menos del 15 al 20% de ellas ya es femenina. Lo que juega un papel importante es porque ahora entramos con el trauma de abuso sexual que se ve en la sociedad militar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos pacientes? Ya hemos oído varias veces en las prácticas previas, pero quiero reenfatizar que las crisis, no las crisis, el tratamiento psiquiátrico básicamente parte de una evaluación inicial que sea bastante detallada, donde se coge una historia neuropsiquiátrica muy compleja. Como decía el doctor Lafrance, media hora no es tiempo. Necesitamos por lo menos tener una hora y si es posible un poco más para poder revisar el récord antes de conocer a este paciente. Esos pacientes, como ustedes saben, son bastante complejos y en esta evaluación inicial, no solo el paciente se valida y él descubre
la cantidad de factores que están jugando un papel importante en ser como son, pero para el médico es importante lo que hablaba el doctor Lafrance de las 3 Ps. Las 3 Ps es poder encontrar cuál es el factor que lo ha predispuesto a tener esta condición, ya sea un factor genético que tenía previamente, o el ser, por ejemplo, mandado a la guerra y estuvo predispuesto a estar expuesto al trauma, seguido por el factor precipitante, que es el estrés agudo que ha pasado justo antes de que se manifieste la crisis funcional, y el factor perpetuante. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos a estos pacientes y no reconocemos el factor perpetuante, aunque demos el tratamiento psicológico adecuado, los factores perpetuantes externos permanecen. Entonces, el paciente que tiene que tomar control de alterar estos factores perpetuantes para poder mejorar su respuesta. Ahora, una vez se termina la evaluación de la entrevista neuropsiquiátrica, el papel que sigue es poder dar el diagnóstico. Entonces, doctor Kanner, que también ha sido mi mentor y soy afortunada de tenerlo a él por tantos años, él habla de la importancia de cómo vamos a dar este diagnóstico. Este diagnóstico yo creo que prioritariamente es validación de este paciente. Como ustedes saben y están acostumbrados, este es un paciente que es vulnerable, que ha sido abandonado, que ha encontrado obstáculos en su vida, que ha ido a muchas urgencias, que ha sido ridiculizado. Entonces, una vez existe la empatía, la compasión y la comunicación, el paciente encuentra la primera ventana de esperanza de tu tratamiento. Este paciente no es deseado por otros médicos porque es un paciente complejo que puede ser desgastante. Entonces, nosotros somos las personas con las cuales tenemos que crear esa confianza para que el paciente tenga fe y esperanza de que hay alguna solución. Una vez que esto pasa, tenemos 2 posibilidades. Una, el paciente puede entender. Otra, el paciente no está de acuerdo. En mi experiencia personal, yo les podría decir que cuando el paciente no estaba de acuerdo, yo antes decía, tome su tiempo, yo estoy aquí para ayudarlo, tal vez esto va a tomar ciertos meses o puede que usted nunca esté de acuerdo, pero cuando usted esté listo, venga donde mí. Yo eso lo he cambiado últimamente porque una vez que se hace el tratamiento con la terapia NBT, que es la terapia neurocognitiva que el doctor Lafrance habló en su primera charla al abrir el Congreso, justamente se dedica un capítulo solamente para que el paciente pueda entender su diagnóstico y estar comprometido con eso. Y en mi experiencia, yo he notado que hay pacientes que no están totalmente convencidos, pero están comprometidos a darle chance de tener la posibilidad. Y hay algunos pacientes que a través del trayecto de la intervención llegan al punto de la aceptación. Y unos llegan un poco más tarde que otros nunca llegan, pero el paciente que se demora, existe la esperanza de que llegue. Entonces yo ahora pienso diferente de que no hay que esperar a que esté listo, hay que darle oportunidad de que se conozca y de que crea. Entonces, el otro elemento que tenemos de la intervención son los psicotrópicos. También se preguntó cuál es la medicina mágica. No existe la píldora mágica, ojalá existiera, sería mucho más fácil y no estaríamos aquí. Entonces, Dostoyevsky en 1881 tiene esta frase tan sabia y realmente con eso comenzamos, con creer que es verdad. ¿Cómo sabemos qué es lo mejor? Entonces, como científicos, nosotros siempre queremos ver la evidencia. Este artículo también ya fue discutido, no voy a repetirlo, pero como científicos siempre pensamos, ok, muéstrame la evidencia para que me convenzca. Este ha sido un artículo complejo, escrito en el 2020, en el que se cogieron un total de 80 estudios, 40 de ellos aleatorios, comparativos y los otros de tipo de observación. Y debido a la complejidad de poder estudiar esta condición, lo que es conocido como COMET, es
el tipo de investigación donde se trata de establecer cuáles son los factores objetivos para poder realmente analizar si algo es eficiente o no. Han determinado que siendo esta una enfermedad tan compleja, estos son los factores que vamos a analizar para ver si realmente las cosas están funcionando o no. Entonces, lo han dividido en el core symptom. Core symptoms quiere decir simplemente cuál es el síntoma de base. Entonces, en la enfermedad motora es simplemente el temblor, el tic, la distonia. En la enfermedad de tipo convulsión no epiléptica es el número de convulsiones. En la enfermedad del tragado es la persona que tiene incapacidad para deglutir. Entonces va para el síntoma primario, eso se llama core. El segundo son los otros síntomas somáticos. El tercero es los síntomas psicológicos, que es mi rama hoy en esta lectura que les estoy dando. La siguiente es el impacto que tiene en la calidad de vida. La siguiente es el impacto que tiene en el costo de la salud. Y el último es qué cree el paciente que es su salud en general. Entonces, en todos estos estudios que pudieron ser analizados, un total de 80, se vieron que los cuestionarios que se utilizan no siempre son implementados, desgraciadamente. Entonces, a pesar de tener 80 estudios, es difícil sacar una conclusión científica de que nos demuestre exactamente qué utilidad tiene el manejo psicológico en este tipo de pacientes. Pero lo que sí podemos ver es que cuando hay escalas empleadas que son validadas, como con el tipo de HADS, H-A-D-S, que es la escala de la ansiedad y la depresión a nivel hospitalario. Una vez fue implementada en 50% de estos estudios, en 33% se vieron mejoría significativa. El estudio de Beck, que ustedes también deben estar familiarizados, también mostró una mejoría similar, ¿ok? Y la otra es el Hamilton Scale, que fue reportada inclusive con una mejoría muchísimo más alta del 50%. Entonces, como clínicos, nosotros quisiéramos decir, si tenemos una institución en la que estamos evaluando a estos pacientes, ¿qué tipo de cuestionarios vamos a usar? Entonces, estas son las ventajas de uno versus los otros. La escala HADS, lo que tiene en particular de beneficiario o de beneficioso es que omite las manifestaciones físicas. Esto es importante porque estos pacientes son bastante somáticos. Entonces, si vamos a usar una escala que considere los síntomas somáticos, nos pueden dar unos números muy altos que nos pueden dar un número falso de un paciente que está bastante sintomático de una enfermedad depresiva o ansiosa, porque estamos adicionando los síntomas somáticos. La última, que es la de Hamilton, no ha sido validada para la enfermedad funcional. Entonces, en realidad, ellos recomiendan que esta escala HADS es bastante útil para la evaluación de estos pacientes. Esto es un review, un resumen sintomático que también evaluó todos los manuscritos actuales que existen. Un total de 19 estudios, 12 de ellos otra vez aleatorios. Como ven, solo 2 de ellos están analizando lo que son todas las enfermedades funcionales. Entonces, lo que sabemos más hasta ahora es básicamente las crisis que no son epilépticas, ya que 9 de ellos son las crisis psicológicas y solamente uno la crisis motora. 5 de ellos emplearon la terapia psicodinámica. Tengan en cuenta que en este estudio se incluyó el estudio más grande que existe hasta ahora, que es el estudio COATS, en el cual fue hecho en Inglaterra por la doctora Goldstein. Ella, en todos los centros de United Kingdom, tuvieron un total de 368 pacientes y realmente los estudios analizaron de una manera muy rigurosa lo que fueron los core symptoms, es decir, cuál es el beneficio de la terapia cognitiva para la mejoría de las convulsiones no epilépticas. Entonces, podemos concluir que en ese estudio se vio la frecuencia de las convulsiones simplemente un mes antes de terminar el año de haber recibido la terapia cognitiva.
Y los estudios el estudio de Coates no mostró un número alarmante de mejoría en el número de convulsiones no epilépticas, pero lo que sí demostró fue que estos pacientes tuvieron un beneficio significativo en las enfermedades psiquiátricas y particularmente en la capacidad de la reintegración funcional en la sociedad. Entonces, con esta revisión del 2020, podemos concluir que la terapia psicológica juega un papel importantísimo en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas del paciente. Y una vez más, suena repetitivo porque hemos hablado de este tipo de intervención muchas veces para los síntomas primarios, ya sea el número de convulsiones, los síntomas motores, pero yo quiero reforzar de que esta es la misma alternativa o herramienta que tenemos para la intervención de las enfermedades psiquiátricas en todas las enfermedades funcionales. Sin embargo, la evidencia es limitada para todas ellas y tenemos más evidencias para las convulsiones funcionales o de origen psicogénico. Ahora, este estudio es el primer estudio de la metaanalítico. Ha sido muy reciente, fue apenas aprobado en abril de este año. Sale en epilepsia, tiene un buen número de pacientes, un total de 898 pacientes por el doctor Gasquet, que es importante. Una vez más, ellos dicen, ok, ¿qué es lo que vamos a evaluar? A ver si mejoró o no. Y una vez más, ellos incluyen los factores psicológicos. Entonces tenemos los factores psicológicos aquí determinados como mental health, es decir, los síntomas depresivos, los síntomas de la ansiedad, seguidos con la cualidad de vida o la calidad de vida. Factores psicológicos como es el comportamiento, disminuir la imposibilidad por la falta de regulación emocional, la capacidad, una vez más, de funcionar en la sociedad y los eventos disociativos. Y este último manuscrito ha visto una vez más corroborando que lo que más mejora es la funcionalidad del paciente en la sociedad. Tiene un pi de 0.004%. O sea que hay una evidencia, una vez más, objetiva de que aunque el paciente continúe sintomático de su síntoma primario, se le da las herramientas para que pueda reincorporarse a la sociedad. Es un efecto moderado, o sea, no es significativo, no es la panacea, pero hay esperanzas y hay mejoría. Entonces, la práctica previa que tuvimos explicó qué es la terapia del neurocomportamiento. No quiero repetirla, simplemente ha sido muy bien explicada. Es lo que realmente utilizamos acá con los veteranos. Nosotros somos miembros de el Centro de la Epilepsia de los Estados Unidos, donde la población de veteranos con esta entidad es bastante alta por su predisposición, como hablamos antes. Entonces, gracias al doctor LaFrance, hemos tenido el entrenamiento de poder ofrecer este tipo de terapia a nivel nacional. Ya sabemos el tipo de sesiones de la manera en que está organizado. No quiero volver a repetir esto. Es importante una vez más que esta modalidad es buena porque integra varios tipos de terapia, la terapia cognitiva, la terapia de la educación, la terapia dialéctica para la regulación de las emociones, mindfulness y finalmente ACT, que es básicamente la aceptación radical de la condición, donde si no existe la cura, existe la forma de salir adelante como es en las enfermedades crónicas. Cada sesión es muy organizada, ya que tiene una meta específica con un tipo de elemento que se enseña durante esa semana. El paciente está comprometido, el paciente hace su tarea y llega donde el terapista, que puede ser un neurólogo, un psiquiatra, una trabajadora social, que ha cumplido los requerimientos del entrenamiento y puede ser capaz de dar esta terapia a nivel nacional. Entonces, es una forma bastante buena, es porque podemos
enseñarlo a los demás, y no solo eso, podemos aumentar el acceso de los veteranos a nivel nacional. En uno de los documentos que escribimos, pusimos aquí el resumen de los estudios aleatorios importantes que existen hasta la actualidad. Entonces, con la terapia del neurocomportamiento, vemos aquí, como subrayé con el doctor Lafrance, en el 2009, su primer estudio, que fueron 17 pacientes, seguido por el 2014, cuando fue un estudio de múltiples lugares para comparar antes de intervención y después de intervención. Y pudimos ver, como él explicó antes, con los 4 brazos que se compararon, simplemente terapia con el tratamiento de la sertralina sola, y el tratamiento convencional, que es decirle al paciente lo que tiene y decirle adiós. Vemos que realmente los pacientes que tuvieron más mejoría fue el tratamiento integral. Es decir, la terapia con el tratamiento no solo ayudó a disminuir el número de convulsiones en 59% de los pacientes, pero lo que tuvo efectos óptimos de mejoría, una vez más, es la calidad de vida, el funcionamiento psicosocial, el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Como él también dijo antes, estos tratamientos se pueden dar a nivel remoto o con la telecomunicación. ¿Por qué es importante? Es porque nosotros vemos veteranos de muchos otros estados, los cuales tienen un acceso limitado a una persona que esté entrenada o a un tipo de transporte, inclusive en lugares cercanos, porque muchos de estos pacientes no pueden manejar. Entonces, al tener un acceso con la videocomunicación, yo puedo ver estos pacientes desde mi oficina, como estamos ahora comunicándonos, y muestra que la efectividad es muy similar, lo que lo hace muy conveniente para el paciente y para la sociedad. O sea que esto nos inspira a crear un modelo a nivel mundial para poder aumentar el acceso a la salud mental de la sociedad en general, que lo necesita. Este manuscrito es bastante reciente de este año, y lo que es muy interesante es que ahora, una vez más, el doctor Lafrance ha demostrado que no solo la enfermedad de las crisis no epilépticas convulsivas son las que mejoran. Este paciente ha incorporado todas las enfermedades funcionales con un total de 107 pacientes. 71 de ellos ha tenido las crisis psicológicas, pero ahora hay un 25% de pacientes que tienen las crisis funcionales. ¿Y qué se demostró? Es muy interesante. La manera, una vez más, en que el paciente mejora funcionalmente. Estas son 2 escalas que se usan comúnmente a nivel de investigación. Entonces, aquí en la curva vemos qué pasa con la duración del tiempo a los 3 años, y aquí vemos cómo la escala mejora, ya sea la evaluación funcional individual o la evaluación clínica hecho por el doctor clínicamente con la evaluación. Ven 3 colores diferentes. ¿Por qué? Porque los resultados están comparados de acuerdo al tipo de enfermedad funcional que se padece. El color verde es la enfermedad funcional motora, la segunda, que es azul, son las crisis convulsivas no epilépticas, y la roja es la enfermedad funcional mixta. La rampa va más rápido en la enfermedad cuando es motora, comparado con la enfermedad mixta. Y nos podemos preguntar, ¿por qué unos pacientes mejoran más que otros? ¿Qué está pasando? Cuando se evaluaron estos pacientes, hay 2 factores importantes de considerar. Uno, que fue una de las preguntas que se hizo ayer en el panel. ¿Los pacientes que tienen educación pueden evolucionar mejor? Y el estudio demostró que sí, los pacientes que tienen un nivel de educación más alto pueden mejorar mejor, tienen mejores resultados. ¿Pero por qué es eso? No necesariamente porque tengan un nivel intelectual más alto o un IQ mayor, porque también estos pacientes se comprometieron a un seguimiento más riguroso y no se perdieron en el sistema. ¿A qué me refiero con eso? El paciente que tiene enfermedad funcional y que viene en la terapia, aproximadamente 30% de estos pacientes finalizan el curso de las 12 semanas. Entonces, hay un alto porcentaje, el paciente que no lo completa o que lo abandona. Entonces, este paciente en verde finalizó la mayoría de las sesiones y tenía un nivel educativo más alto, lo que dio mejores resultados.
Entonces, ¿por qué pueden haber factores limitantes para tener una terapia psicológica? No es fácil estar enfrente de un clínico que dé una terapia psicológica. Es algo que es incómodo. Entonces, el paciente se puede sentir que está atacado, que no ha sido entendido, ¿ok? La mayor limitación inicial, como hemos hablado antes en este curso, es que no haya una aceptación completa. Entonces, si no hay aceptación, es difícil que uno cambie, porque realmente no cree. Hay que tener un entendimiento, hay que tener un conocimiento y una validación por la parte clínica para poder hacer el cambio. Y los otros factores ya los he hablado antes, como es la alexatimia, la disociación, el estigma. El paciente tiene un complejo de sentirse como es, que lo limita a abrirse, a creer en los demás, a hacerse conocer. Estos pacientes han tenido una vida difícil, como han sido rechazados y requiere un trabajo arduo a manera personal para cambiar, y cambiar, como todos sabemos, no es fácil. Crea la necesidad de querer es poder, y crear un hábito que quiere decir el cambio del comportamiento de una manera regular, disciplinaria, por lo menos 21 días para poder crear un nuevo cambio. También es difícil porque aquí estamos nosotros con un mismo interés de poder ayudar a la sociedad, pero crear el cambio es difícil porque requiere, ¿qué? Requiere dinero, requiere ayuda de los líderes, requiere ayuda de la administración, ayuda de la institución. Entonces hacer esto es imposible. ¿Cuál es el papel de las medicinas? Es simplemente un scratch, o sea, es poner un band-aid al problema, es crear una ayuda al síntoma, pero realmente estamos perdiendo la visión que está abajo del agua del iceberg, donde hay una causa profunda en cada individuo que si no conocemos y tratamos, no la vamos a mejorar y el paciente no va a mejorar. Lo único que va a hacer el psicotrópico es que va a ayudar con los síntomas, que también es importante. Pueden mejorar a modular los síntomas de la ansiedad, de la insomnia o los otros síntomas comúnmente vistos, por ejemplo, la migraña, los síntomas depresivos. Pero hay que llegar a la fuente de origen para poder quebrar ahí el iceberg y poder sacar toda la superficie y que flote el problema y poder ver al paciente completamente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es fácil. Por eso estamos aquí juntos para hacer el cambio. Este manuscrito ha sido acabado de publicar también en epilepsia, donde el Comité Internacional Psicológico de la Liga contra la Epilepsia quiso analizar una vez más y hacer saber qué se necesita para triunfar y poder ayudar. Hicieron un reconocimiento de todos los centros y han catalogado que estos 8 centros cumplen los requisitos para poder llegar al éxito. Entre ellos están en Inglaterra, está en United Kingdom el Royal Hampshire Hospital, está en los Estados Unidos el Hospital de Brown, donde trabaja el Dr. LaFrance, en Hong Kong, en Australia, Alemania, Sudáfrica, hay la clínica de Cincinnati, donde tienen el Centro Funcional de la Epilepsia, y el Royal Hospital, que ya hemos tenido presentadores de ahí también. Entonces, no es nada nuevo, en realidad es todo lo que hemos visto en el Congreso. ¿Okay? Necesitamos un equipo multidisciplinario, necesitamos medidas objetivas de poder cualificar el cambio una vez estos pacientes han sido tratados. Tenemos que hacer una integración de todos los elementos físicos, emocionales, sociales, y tenemos que tener un sistema colaborativo para poder trabajar juntos en la magnitud del problema. Entonces, ¿ellos qué sugieren? Empezando con reconocer un líder. ¿Quién es un líder? Un líder es una persona que tenga el interés y el deseo de salir adelante y mejorar el problema a pesar de las adversidades del sistema. No es fácil, pero lo existe y creo que aquí estamos muchos de ellos porque queremos mejorar el sistema. Tenemos que reconocer dónde están los vacíos del cuidado. Hay muchos tipos de vacíos. Puede ser falta de personal, falta de dinero, falta de liderazgo a nivel administrativo, falta de prioridades o falta de recursos. Hay que buscar las fuentes
de dinero para que pueda ayudar. Esto requiere, yo creo que una ayuda más a nivel local, donde se trabaja con la administración, seguido de un nivel administrativo probablemente político y superior y gubernamental que puedan parar la ayuda del sistema de salud mental. Tenemos la obligación de educar y por eso estamos aquí hoy, porque la educación comienza ¿con quién? Con el paciente, con la familia, con la gente que está al lado del paciente y nosotros tenemos la responsabilidad de educar a las personas en entrenamiento, ya sea el estudiante de medicina, el residente de neurología, el residente de psiquiatría, el fellow y poder distribuir la información y también el reconocimiento, porque mucha gente simplemente no sabe que esto existe o no lo reconoce como real, que ha sido lo que ha pasado durante los años. Entonces, en conclusión, realmente tenemos un reto grandísimo porque la enfermedad funcional es bastante compleja, como hemos sabido. La solución es simplemente con una ayuda multimodal que puede individualizar las necesidades del paciente a nivel personal. Tenemos ya la evidencia científica para poder creer que se puede hacer algo y hay que coger cada paciente como es. Aquí en el Hospital de Veteranos, en la unidad de epilepsia en Miami, hemos creado un centro o una división funcional bastante nuevo, solamente ahora en octubre del año pasado comenzó. Yo creo que es la única alternativa para que pueda haber un equipo multidisciplinario que ayude al paciente y va a requerir muchos años para que esto mejore y se solidifique. Pero de entrada, podemos ver que si no trabajamos en equipo, no vamos a ayudar. Entonces, ¿cuáles son los triunfos que se ven? Los triunfos que se ven es que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo mandaba a un paciente a terapia física, no era aceptada la consulta porque el paciente no tenía un stroke o un daño orgánico. Ahora, una vez que hemos podido encontrar el líder de terapia física que es parte de nuestro grupo, que son 14 personas, ya la consulta no es rechazada, ya el paciente es evaluado. Entonces, para la creación de la división funcional, lo que cada uno de ustedes puede hacer es poder identificar el líder en cada entidad, que sea audiología, que sea psicología, que sea psiquiatría, los trastornos de tragado, neurología, el trabajador social y mucha parte, por ejemplo, de psicología. Depende de la gente que quiera estar en parte de la entidad. Entonces, una vez que existe este comité, hay una reunión mínimo mensualmente, donde se va paciente por paciente y se puede ver dónde está el paciente, para dónde va, dónde ha sido referido y cómo está en la evolución de su cuadro complejo. La manera de organizar esto ha tomado mucho esfuerzo, pero yo creo que una vez ha habido el soporte o la ayuda de la administración, se ha creado flyers donde se han distribuido a las clínicas de médico general, se ha encontrado un líder de médico general que pueda dar también información a los médicos generales de que esta división existe. El paciente se refiere a neurología, la consulta pasa a la consulta de neuropsiquiatría. Cada paciente tiene una evaluación neuropsiquiátrica completa y de ahí se decide a qué dirección tomar. Las opciones son muchas. Este paciente puede entrar directamente al Neurobehavioral Therapy o puede entrar a su enfermedad psiquiátrica más activa, ya sea el problema de alcohol, ya sea la crisis del estrés con tratamiento de exposición o una depresión mayor. Entonces, se cataloga cómo debe empezar el manejo sin necesariamente tener el mismo, como se dice en inglés, algoritmo para hacerlo igual. Y una vez esto sucede, hay continuidad. Entonces, ideas en el futuro es expandir esta unidad, crear un fellowship que está en visión futura, crear el tipo de entrenamiento de personas jóvenes que puedan ser realmente entrenadas en esta entidad y aumentar
el área de investigación, expander el área de educación y continuar con con la ayuda clínica para este paciente. ¿Por qué? Porque solo a través de poder instaurar estos elementos del paciente que se encuentra lleno de obstáculos en el camino, con crisis que todos tenemos en la vida, con dificultades, les podemos mostrar que tal vez hay un mejor mañana.